Nunca imaginó que una fotografía arrugada pudiera sostener su pasado como si fuera un hilo fino. Nunca pensó que, al pasar los dedos por el borde amarillento del papel, sentiría regresar algo que no sabía nombrar. La imagen estaba doblada, pegada con manchas de humedad, y sin embargo el sol de la tarde la devolvía con claridad. Un jardín con mesas blancas, globos desinflados al fondo, y un niño que miraba a la cámara con la misma curva de labios que él recordaba en sus sueños rotos. El niño llevaba una camisa con una hebilla metálica en el pecho. En su oreja apenas visible, una pequeña marca en forma de luna. Cuando el mendigo, que no tenía otro nombre que el que le daban los transeúntes, apretó la foto, supo que había visto ese gesto antes. Lo sabía en los huesos. La ciudad a esa hora olía a lluvia reciente, la humedad de los canales, el olor a pan en las esquinas, los escapes de los autobuses. Las plazas, después de la lluvia, devuelven claridad a los colores rotos por el polvo. Para él, que vivía de sombras y movimientos, la lluvia era una tregua para dormir, una excusa para hurgar entre bolsas y cartones sin que nadie lo llamara por su soledad. Había encontrado la foto dentro de una bolsa de ropa donada que alguien había dejado junto a un contenedor. La bolsa estaba repleta de camisas pulcras, un par de zapatos, y entre ellas, doblada como si quisiera esconderse, la fotografía. Se sentó en el borde de la fuente, con la foto entre las manos. La gente pasaba sin mirarlo. Madres con paraguas, estudiantes con auriculares, un anciano que alimentaba palomas con migas de galleta. Para cualquiera, él era un paisaje urbano más. Para él, esa imagen era una promesa antigua, una pregunta que había esperado décadas para ser formulada. Se llevó la palma a la mejilla, la piel raspada, curtida por el sol, y notó sin sorpresa ni completo entendimiento que la misma marca en la oreja del niño aparecía, tenue, en su propio lóbulo. Era una muesca de nacimiento, una cicatriz minúscula como una luna partida. El corazón le dio un tirón seco. No recordaba su nombre de niño. Tenía flashes, olor a pan recién horneado, manos grandes y ásperas de mujer al abotonar una camisa, el tintineo de cristales en una mesa de jardín. A veces despertaba con la sensación de alguien llamándolo desde un corredor largo y blanco, una voz que se apagaba cuando él se acercaba. Otros momentos, la memoria era un ruido, la sirena de un coche, gritos a través de una puerta, una sombra que se movía muy rápido. Había llegado a creer que su historia había sido arrancada por una mano invisible. En la fotografía, además de la marca en la oreja, había otra cosa, un pequeño prendedor, una chapa circular en la solapa del niño, con una letra apenas perceptible. Parecía una J o quizás una G grabada con prisa. En el reverso, alguien había escrito con lapicero un nombre que el tiempo había desgastado hasta convertirlo en manchas. Entre las rayas ilegibles se alcanzaba a distinguir un trazo que podría ser la palabra jardín o el final de un apellido. También había una fecha, 1983, el número apenas legible. El mendigo no era bueno con las fechas, la suya era la del hambre y de las noches contadas. Pero la presencia de ese número, de esa letra, encendió una línea que no se apagaría. A su lado una niña vendía chicles y observó la foto sin interés. «¿Qué es eso?», preguntó de pasada. Él sonrió, algo torpe, como quien no quiere dar importancia a una llama que puede quemar. «Nada», respondió, pero no era nada. Era un núcleo, la pequeña bomba de una historia enterrada. Aprendió a proteger sus objetos. Tenía un trozo de tela, un cuadrado remendado que guardaba en el bolsillo, más por costumbre que por utilidad. A veces lo sacaba para frotarse las manos o para consolarse. En la foto, en la esquina inferior, había un fragmento de la misma tela, un patrón de hilos que él reconoció sin entender por qué. La coincidencia fue demasiado exacta para ser casual. Lo que antes eran imágenes sueltas, empezaron a alinearse como vagones de un tren que él había perdido, y ahora veía acercarse. Caminar hacia la casa no fue inmediato. La mansión no estaba lejos, pero los muros parecían más altos que las leyes. Desde la calle se veía un portón de hierro, alambres, una fila de cipreses que guardaban el silencio
de quienes viven protegidos por el dinero. A su alrededor, la ciudad se movía. Dentro de esos muros, alguien mantenía un jardín como el de la foto. Le bastó una mirada a la fachada para notar que las cortinas estaban cerradas con una disciplina que olía a órdenes. Alguien más vivía detrás de esas ventanas y no era la ciudad. La casa tenía un reloj con campanas que marcaba las horas con una gravedad distinta. Su sonido no se mezclaba con el resto del ruido urbano. Era peligroso preguntar. Los muros no toleran curiosos. Los guardias, cuando los hay, no escuchan recuerdos. Sin embargo, su orgullo, ese remanente iluso de quien alguna vez fue otro, le empujó a acercarse. Quería confirmar, al menos, si el jardín de la foto existía todavía. Quería asomarse y ver si los globos desinflados seguían ahí como rastros de fiestas antiguas. Antes de eso, necesitaba saber algo más. El nombre que el reverso de la foto insinuaba. Sabía que una palabra le daría un anclaje. En la plaza, junto a la fuente, comenzó a interrogar a la gente con la paciencia de quien no da órdenes, sino pistas. Los vecinos lo miraron con desconfianza. Algunos se rieron de su insistencia. Otro, compasivo, le dijo que en la municipalidad había archivos viejos, recortes de periódicos que relataban eventos sociales. Las fiestas de hace 30 años salían en la página de Sociedad, comentó el hombre con los papeles. Para él aquello sonaba a un templo. Para el mendigo era una posibilidad. No fue fácil entrar en la municipalidad. La burocracia tiene una piel que repele a quien no puede pagar con nombres claros. Pero los archivos, esos cajones polvorientos donde la ciudad guarda su memoria, admiten a cualquier persona con paciencia. Pasó una mañana entera allí, sin más compañía que una cafetera oxidada y un funcionario con la mirada dura que miraba su ropa con lástima. Hurgó entre reportajes, fotografías de Sociedad y encontró por fin una mención a una fiesta en la dirección que la mancha en el reverso de la foto sugería. No era la confirmación total, pero sí una letra más en la palabra que necesitaba reconstruir. Mientras tanteaba piezas de su pasado, en la casa la vida continuaba con su impostura cuidada. La matriarca, una mujer que había conocido la juventud y ahora vivía atrapada en un cuerpo que reclamaba cuidados, era la guardiana de las habitaciones. Vive sola, pensaban los vecinos, aunque no estaba sola. Su hijo, el heredero, vivía lejos por trabajo o por preferencia, y en la casa se movía una mujer que todos llamaban la nuera. La nuera era la figura que ocupaba el centro, alta, elegante, con dedos que sabían ordenar voces. Se rumoreaba que ella manejaba más que las cuentas, manejaba el ánimo de la casa. Con una sonrisa, convertía la condena en cortesía. La testigo apareció por azar y por lentitud. Una mujer que trabajaba en la casa desde hacía décadas, primero como cocinera, luego como encargada de la limpieza, y que había visto más de lo que los muros querían admitir. Ella se llamaba Rosa en el vecindario. Adentro la conocían por un nombre que ya nadie recordaba con precisión. Cuando el mendigo apareció por primera vez con la foto, no supo que sería ella quien, lentamente y con miedo, se convertiría en su puente. Rosa tenía una memoria incómoda. Recordaba la risa de un niño que corría por el jardín y un día no volvió. No lo había oído de nadie, lo había visto con una claridad que la dejó marcada. Su oficina era la cocina. Un mundo de cucharas, ollas y puertas que van y vienen. Allí los secretos eran pequeños, migas en el suelo, una carta doblada bajo una tabla, el sonido de una voz que no sabía callar. Rosa no hablaba a la ligera. Había aprendido que las palabras, una vez dichas, mueven cosas que no siempre se pueden controlar. Vivir en una casa grande le había enseñado que la discreción era una moneda de supervivencia. Aún así, la foto la sacudió. Al principio la miró con incredulidad, luego con reconocimiento. Ese niño, dijo más para sí que para él, mientras sus manos acostumbradas a escurrir grasa y masa no dejaban de tamborilear sobre la mesa. Tenía el gesto de quien toca una herida. Sabe dónde está, pero no la nombra. Describió la misma risa que él no recordaba y un detalle que en la foto parecía menor. El niño sostenía un abanico de papel con una flor pegada. Siempre traía eso, murmuró. Lo hacía para imitar a la señora cuando ella recibía visitas. La memoria se abrió en un hilo.
Para ella, el niño era un fragmento luminoso que alguna vez había pertenecido a la casa y que luego había desaparecido como se evaporan las bebidas al sol. Rosa llevaba un relato con huecos grandes. Recordó tensiones dentro de la casa, peleas que se extinguían como brasas apagadas, discusiones que se guardaban en los bolsillos, la llegada de la nuera que empezó a cambiar las rutinas. Habló de una época en la que la casa parecía más abierta, cuando el niño corría por el jardín y la matriarca reía con los dedos en la repisa. No era una historia completa, pero sus fragmentos encajaban con la foto como si compartieran una misma costura. El mendigo no creyó de inmediato. Había aprendido a no culpar a quienes ofrecían consuelo. El mundo le había acostumbrado a promesas inocuas. Pero la palabra de Rosa tenía peso porque venía envuelta en detalles, nombres de criados que ya no estaban, el aroma de unas galletas que solo se hacían en la cocina de la casa, el color exacto del mantel en la fiesta de la imagen. «Si tienes eso, vamos a ver la casa», dijo ella, con un tono que vaciló entre la precaución y la decisión. Su voz era baja, como quien teme despertar algo dormido. El mendigo tuvo miedo. No era el miedo a ser rechazado. Era un miedo más profundo, como si llamar al pasado significara abrir una puerta por la que no volvería a salir. ¿Qué ocurriría si los muros confirmaban lo que la fotografía insinuaba? Si la casa reconocía en él a un hijo que había sido expulsado o perdido. Tenía la cicatriz en la mano derecha, una línea que cruzaba la piel como una letra antigua. La usó junto con el patrón del pedazo de tela, como pruebas que no estaban registradas en ningún papel, pero que hablaban de su cuerpo como un documento vivo. Rosa le pidió que viniera esa noche. Acordaron en la esquina de siempre, la panadería con la vitrina rota, y caminaron sin prisa hasta la parte trasera de la mansión, donde las caderas de las paredes se hacían menos imponentes y la vista se abría a un patio de servicio y una puerta de madera que siempre estaba entreabierta. Allí, en la cocina, entre el vapor y el olor a ajo, Rosa buscó en un cajón viejo y extrajo una carta amarilla, doblada tantas veces que el papel parecía grietas. No era una confirmación legal, no era un acta, era una nota con una fecha y el nombre de la casa, un recorte de una revista social, una factura con la dirección. Para el mendigo, aquello fue como encontrar una llave de hierro. No abría todo, pero abría la cerradura justa para que algo se asomara. Mientras tanto, la nuera, que además de administrar las habitaciones administraba silencios, no dejaba de sospechar. No porque supiera, sino porque sentía la vibración de cualquier amenaza a la paz construida. Para ella, la tranquilidad de la casa era una estructura que justificaba su lugar. Si alguien cuestionaba la versión oficial, la versión que ella había ayudado a construir, ponía en riesgo no solo privilegios, sino una identidad adquirida. Su vigilancia era sutil. Miradas que se cruzan en la mesa del desayuno, preguntas indirectas a los empleados, sugerencias que descontaban credibilidad a cualquier curiosidad. Era una estratega de la apariencia. Su defensa era mantener el orden del relato. El mendigo aprendió a distinguir las miradas. Pasó por la cuadra donde la casa proyectaba sombras y percibió el silencio de una ventana que se abría apenas para observar sin mostrarse. Esa ventana pertenecía a una persona que medía riesgos con frialdad. Era la nuera la que, sin levantar la voz, empezaba a cerrar los espacios. Sus agentes eran pequeñas bofetadas de desprecio, comentarios mordaces sobre los indigentes y una crueldad elegante que no se dejaba ver en público. La experiencia del mendigo con la gente de la casa fue al principio de rechazo. Un guardia le dijo que no podía quedarse en la puerta. Un vecino le ordenó que se marchara. Lo humillaron para que se fuera, como se arroja agua a algo que parece fuego. Pero él volvió con más cuidado. Tenía la foto dentro de una bolsa plástica que Rosa le dio para protegerla del agua, del polvo, de las manos indiscretas. Esa foto se convirtió en su bandera. La llevaba como quien lleva una promesa en el pecho. Esa noche, mientras la ciudad dormía en capas, el mendigo soñó que corría por un corredor largo y blanco. La voz le decía un nombre que no llegó a aprender. Despertó con la sensación de una ventana abierta.
La posibilidad de un reencuentro tocaba su frente como frío. Rosa lo esperaba en la misma panadería. En su bolso, la carta amarilla. Sus manos temblaban ligeramente. El miedo a ser cómplice de una explosión social la hacía vacilar. Aún así, le entregó lo que guardaba. Juntos trazaron un plan mínimo. No irían a la prensa, no harían escándalo en la calle. Sabían que las familias con dinero tienen artimañas que disuelven historias inconvenientes. La intención era buscar memoria, sumar testimonios y armar una cadena de confirmaciones. Primero buscar a un vecino anciano que recordara la fiesta. Después, revisar el archivo de la municipalidad con la fecha que había quedado medio legible en la foto. Si encontraban coincidencias, el prendedor, la marca, el nombre, existiría una probabilidad real de que el niño de la foto fuera él. El primer testimonio se encontró en la penumbra de una vereda, un hombre que alimentaba gatos y que, en su juventud, había sido jardinero de la cuadra. Recordó la fiesta, recordó un niño que llevaba un prendedor con una letra y una madre que, según comentó entre dientes, no podía consolarse de ciertas pérdidas. No era todo lo que necesitaban, pero eran palabras dichas en voz alta por alguien que no tenía interés en proteger a nadie. Para el mendigo, esas palabras chisporrotearon en el pecho. Cada testimonio era como poner un trozo de cerámica en un mosaico. No reconstruía la pieza entera, pero hacía más claro el diseño. Había frases que volvían una y otra vez a su cabeza, siempre con la misma risa. Se fue una tarde y no volvimos a verlo. La señora lloró, pero se apagó. Las manos de Rosa temblaban al ordenar esos recuerdos. Su gesto era el de quien vuelve a tocar una herida. En la oscuridad de la noche, un vecino los vio hablar, y al día siguiente, la noticia correría como una brisa que empuja hojas. No era la prensa, era el rumor que las bocas sientan como verdad. La nuera, al notar el movimiento, empezó a apretar el cerrojo de la casa con determinación. Su estrategia consistía en neutralizar a quien podría remover el pasado antes de que fuera demasiado tarde. El mendigo sentía en el filo de la palma la textura de la fotografía como un mapa. Había preguntas que todavía no formulaba. ¿Por qué lo habían abandonado? ¿Quién había decidido que ya no debía estar allí? ¿Cuál fue la cadena de negligencias o de temores que lo había llevado a la calle? Cada respuesta podía abrir otra herida, y él, sabiendo eso, avanzaba con cautela. Aún así, una verdad comenzaba a dibujarse, la posibilidad de que la casa supiera más de lo que dejaba ver. Cuando decidieron, por fin, que la siguiente etapa sería ir a ver a la matriarca, hubo una pausa. Era imposible entrar a la sala de estar sin que alguien notara. Había que encontrar la manera más pequeña y sigilosa de poner la foto frente a quien pudiera reconocerla. Rosa propuso llevarla como si fuera un utensilio roto, una foto que venía con una bolsa de ropa. El mendigo, por su parte, se preguntaba si quería que una anciana que había vivido decenas de años aceptara la verdad que él había rescatado del polvo. La duda era una vela que se consumía muy lentamente. Salieron de la cocina con la carta doblada y la foto protegida. En la calle, la lluvia volvía a anunciarse con un olor metálico. La ciudad parecía estar en deuda con los secretos. Mientras caminaban, el eco de pasos resonó en una esquina. Alguien los observaba desde un coche estacionado. La figura en la ventanilla bajó la mirada y apagó la luz. No era un guardia, era una vigilancia más sutil. Ojos que pertenecían a la casa, agentes al servicio de la reputación. No dijeron nada, pero su presencia era una advertencia. La ciudad a veces tiene ojos que no duermen. El mendigo apretó la foto contra su pecho. En sus labios, sin proponérselo, brotó una pregunta que lo había acompañado siempre. ¿Y si este soy yo? Fue la misma pregunta que había formulado en la fuente, a solas, como un conjuro. Rosa no respondió de inmediato. Miró el prendedor, la marca y la tela. Luego, con la voz rota, susurró: «Entonces tenemos que ser cuidadosos». La verdad duele, pero callarla es una violencia. Fue la primera vez que escuchó la palabra violencia aplicada a un silencio. En ese punto, la historia no era aún una declaración pública. Era un tejido que recién se empezaba a tejer.
Tenían una pieza visual que pedía contexto, una carta que hablaba en fechas, un testigo que recordaba una risa. Lo que faltaba era la conciencia de la casa y la reacción de quienes la protegían. El mendigo supo, al mirar la ventana del coche apagado, que la nuera ya se movía en su contra, pero también supo que si la pared tenía grietas, esas grietas podían permitir la entrada de la luz. Si esta historia te toca de alguna forma, quédate hasta el final. Hay momentos que necesitan ser escuchados completos para que la verdad encuentre su lugar en las voces. El plan quedaba trazado con cautela: recolectar pequeñas pruebas, sumar testimonios y luego presentar la fotografía en un espacio seguro, delante de alguien que no tuviera razones para mentir. No pensaban en juicios ni en placas, pensaban en reconocimiento. El mendigo repetía en su cabeza el gesto del niño en la foto: apoyar la mano en la solapa, mirar fijo a la cámara. Era un gesto que había sobrevivido en su cuerpo sin permiso de su mente. Al cruzar la avenida que separaba la casa del rincón donde dormía, el mendigo sintió que el futuro se reducía a dos caminos. Uno era la probabilidad de que lo expulsaran con violencia, el otro, la posibilidad de que la verdad, una vez exhibida, devolviera algo que no era riqueza: un nombre, una historia, quizás un lugar en el mundo. Caminó despacio, calculando cada paso, aprendiendo a medir la espera. No buscaba venganza, buscaba un espejo. Y la foto, con sus arrugas y su tinta blanqueada, era ese espejo. En la esquina, antes de separarse, Rosa apretó su mano. No fue una promesa grandiosa, fue un gesto pequeño, doméstico, que valía más que cualquier documento. Si entramos en esto, dijo, es para ver la verdad, no para destruir. Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y determinación. Él asintió. La luz de la calle lanzó reflejos sobre la chapa del prendedor. En el interior de la foto, el niño seguía mirándolos con la calma de quien sabe un secreto. A lo lejos, una radio encendida anunció la previsión del tiempo: lluvia para la noche. Y como si fuera un augurio, las campanas de una iglesia marcaron una hora que no pertenecía a nadie en particular. El punto de inflexión se acercaba, pero aún no había llegado la confrontación. Quedaban piezas por juntar, voces por encontrar y un muro por atravesar. Todo lo que ellos habían logrado hasta entonces era la posibilidad de un encuentro, y esa posibilidad, aunque frágil, era más grande que la vida sin nombre que él había llevado. Cuando la puerta de la cocina se cerró detrás de Rosa, el mendigo se quedó unos segundos en la vereda, con la foto doblada contra su pecho. El mundo siguió su curso: coches, cantos de vendedores, el rumor de una familia que prepara la cena. Entre esos sonidos cotidianos, la historia aguardó su momento para subir un peldaño. En la casa, alguien notó que la panadería había tenido visitas. La nuera apretó la servilleta con los dedos y llamó a la encargada para preguntar si había algo fuera de lugar. La tensión que venía creciendo hasta entonces, hechos dispersos, brisas de rumor, empezó a condensarse en una línea recta: la posibilidad de un reencuentro. Entonces, fuera de la vista y del plan, se produjo un movimiento silencioso que nadie esperaba. Una voz que observaba desde la penumbra decidió que era hora de vigilar más de cerca. La figura en el coche desapareció con la misma discreción con la que había aparecido. Cerró la cortina y se llevó la mirada. Pero la advertencia no cambió el plan, lo terminó de afilar. La noche fue un cuchillo que les cortó el miedo en rebanadas manejables. Rosa entró en la cocina y cerró la puerta con llave. El mendigo, con la fotografía en la mano envuelta en plástico, dejó que el olor a ajo y almidón cubriera su ansiedad. Había algo de hogar en esos olores, algo que hacía vibrar un punto ciego en su memoria. Esa madrugada pequeña, cuando las lámparas de la calle todavía hablaban entre ellas en susurros, salieron otra vez. No buscaban la ventana principal, ni la fachada que vigilaban los guardias. Rosa conocía atajos: la puerta de servicio, un pasillo lateral, la escalera donde los sirvientes acumulan calor y secretos. Entraron con el callado consentimiento de las sombras. El mendigo sintió al cruzar el umbral que volvía a andar por un territorio al que le habían negado paso cuando era niño. Era una intrusión humilde. No querían robar nada, sino la palabra que le pertenecía.
La cocina estaba tibia todavía de la jornada anterior. Sobre la mesa, entre cajones, Rosa dejó caer la carta amarilla que había encontrado y extendió la fotografía como quien exhibe una reliquia. La luz de la lamparilla hizo lucir las arrugas del papel. El prendedor brilló con una precisión mínima, como si pretendiera delatar una inicial. Rosa habló en voz baja. «Mira aquí, fíjate en esto. Esa letra es la misma que aparece en el bordado del uniforme de la sirvienta vieja. Esa chapa la he visto antes, cuando los niños eran presentados en la fiesta anual». Sus manos, manchadas de harina, temblaban. El mendigo, que no siempre encontraba nombres para las cosas, sintió que un nombre se acercaba como un aroma conocido. No lo pronunciaba. Se lo guardaba para no romperlo. «¿Qué hacemos si nos ven?», preguntó al oído. Rosa respondió con la serenidad de quien entiende los riesgos porque ya los ha corrido muchas veces. «Buscaremos a quienes recuerdan, no a quien escuche por interés. La verdad, si se arma con memoria, tiene más fuerza que los dichos de la gente que teme perder». Su primera búsqueda fue un jardín que aún conservaba fantasmas de las fiestas pasadas. El viejo hombre, que alimentaba palomas, descrito antes como jardinero de la cuadra, vivía todavía en la esquina. Lo encontraron al amanecer, con las uñas negras por la tierra. Al ver la foto, la expresión del hombre, un surco profundo en la frente, cambió como una puerta que se abre. «Sí, me acuerdo», dijo sin dudar. «Ese prendedor. Lo vi en un niño que corría con el mismo tic de tirar de los hilos del bolsillo. Siempre traía algo en la mano. No sé por qué imitaba tanto a su madre». Habló del día, de la hora, del mantel que había sido blanco y ahora solo recordaba en manchas. Sus palabras eran pequeñas piezas que comenzaron a ensamblar una posibilidad. No una sentencia, pero sí un camino. La segunda pieza vino de un lugar que no esperaban. Una antigua enfermera jubilada, que trabajó en el Hospital Central durante los años 80, todavía visitaba el mercado los lunes y conocía a muchas familias por los nombres escritos en las curas y en los papeles. Rosa la encontró sentada en la puerta de su casa con una bolsa de pan. Cuando le enseñaron la foto, la mujer se quedó unos segundos en silencio, como si tratase de forzar una memoria contra la marea. Luego dijo una frase que llenó de electricidad el aire. «Yo atendí a un parto en 1983 en esa zona, para la señora de la Casa Grande. Anoté en mi cuaderno el nombre del bebé porque, no sé, yo lo anotaba todo. Si me das uno de esos días te lo busco». Prometió buscar, y ellos esperaron. El mendigo volvió a sentir la oscilación de las esperanzas y de los retrocesos. Había aprendido que las confirmaciones no llegan limpias, viajan con roces y contradicciones. Aún así, cada testigo ponía una muesca de verdad en un objeto que hasta entonces parecía solo una foto vieja. En su bolsillo la chapa metálica que había visto en la imagen pesaba como un latido. Al día siguiente, en la municipalidad, un empleado de los archivos, viendo su persistencia, le señaló un título pequeño en una carpeta polvorienta. «Fiesta privada. 12 de julio de 1983, Casa Valdivia». Le leyó en voz baja un nombre que apenas distinguían. «Hot Julián Valdivia». Decía una línea en un recorte donde se narraba quién había asistido a la celebración. El nombre quedó en el aire como una posibilidad que necesitaba confirmación. Julián. La palabra le sonó extraña y familiar al mismo tiempo. No era el nombre que tenía tatuado en el cuerpo, era una etiqueta que, al pronunciarla, movía dolores que no terminaban de abrirse. Rosa encontró, mientras tanto, una fotografía más. Un antiguo álbum que pertenecía a una de las antiguas empleadas que ya había dejado la casa. En una caja en el depósito de ropas, el álbum estaba envuelto en papel de estraza. Entre sus páginas, una imagen mostraba al mismo niño del retrato jugando cerca de una mesa, con una almohada bordada que tenía, escondida, la misma inicial. Era una réplica exacta. La evidencia se multiplicaba sin hacer ruido. Cada hallazgo era una hebra más. La nuera, por su parte, no permanecía inactiva. Había empezado a trenzar una defensa silenciosa, no de argumentos, sino de gestos,
llamadas a empleados para recordarles su lealtad, pequeñas amenazas veladas, insinuaciones sobre la veracidad de los recuerdos. Una mañana, cuando el mendigo se acercó a la puerta principal a mirar el jardín desde la distancia, un guardia le gritó y un policía de vecindario le pidió que se marchara. Al irse, uno de los agentes le dejó caer como advertencia que si volvía a acercarse causarían que los problemas no fueran de palabras sino de otra índole. El mendigo supo entonces, con un frío en el pecho, que la casa movilizaría toda su red si la confrontaban. No obstante, la cadena de pruebas siguió ampliándose. La enfermera jubilada halló en su cuaderno una nota. 120783, parto Valdivia, niño, Julián, peso, 3.2 kg, marca en lóbulo derecho. Subrayado, con tinta que había trastabillado con los años. Cuando leyeron eso, la coincidencia del detalle anatómico, la luna en el lóbulo que él tenía, ya no era una intuición frágil. Se volvió, al menos, convincente. El mendigo tocó su oreja con la punta de los dedos y sintió que la memoria del odio y del abandono se mezclaba con la curiosidad de quien recupera el eco de un nombre. Rosa, con la precaución de quien sabe que la verdad duele, propuso un enfoque público, pero controlado. No buscaban la humillación, sino la palabra de personas que no tuvieran razón para mentir. Contactaron a la Asociación de Vecinos, un escenario neutral donde la matriarca solía participar en ocasiones benignas, y pidieron permiso para hablar en una reunión pública bajo el argumento de interés comunitario, el hallazgo de documentos y fotografías que pertenecían a la memoria del barrio. El presidente de la asociación, un hombre pragmático con cara de mapa, aceptó reservar un espacio si llevaban pruebas. Él no sabía, por supuesto, que la Casa Grande miraba esa reunión desde lejos. La noche antes de la reunión, el mendigo no logró dormir. Se paseó por la plaza y en un vago gesto de preparación, se cambió la prenda raída que servía de abrigo por una camisa limpia que Rosa le había conseguido. Fue un cambio simbólico. No quería disfrazarse, sino presentarse con respeto. Al mirarse al reflejo de una vitrina, su rostro le pareció igual y distinto. Algo estaba a punto de ponerse nombre. La sala de la asociación se llenó de voces ese día. Vecinos que esperaban la asamblea, curiosos que llegaron por el rumor, dos periodistas de un medio local que buscaban historias con carga humana y, en última fila, una figura que no pasó desapercibida. La nuera con los labios apretados y los ojos como dos rendijas. La matriarca también estuvo presente. La habían invitado, y su presencia convocó una calma inquieta. Se sentó con las manos temblorosas sobre su bolso, pero miró la sala con la intensidad de quien no quiere que otra mentira se instale. Rosa habló primero. Habló con una voz que sabía de sabores y tiempos. Narró su historia con el niño, su recuerdo de la risa, la flor pegada en el abanico, el ritmo de la casa cuando Julián corría. No pidió crédito ni aseguró nada más de lo que recordaba. Luego, uno por uno, se presentaron los testigos. El jardinero, la enfermera, el vecino que había visto la foto en la bolsa de ropa. El mendigo, cuando le pidieron que hablara, apenas dejó que la foto hablara por él. La dejó en la mesa, desplegada, para que todos la vieran. Hubo un silencio largo cuando levantaron la vista. La cámara de uno de los periodistas hizo un clic inocente. Las manos de la nuera se cerraron alrededor del revés de su bolso, como si quisiera aplastar un insecto que la perturbaba. Negó con la cabeza y en un tono medido dijo que aquello era un montaje, que no tenían prueba alguna de filiación, que la memoria es traicionera. Dos asistentes la interrumpieron. «Pero hay un registro», dijo la enfermera, y mostró su cuaderno. «Aquí está la persona que atendió, aquí está la fecha y la indicación de la marca». Otro vecino apuntó la coincidencia con la chapa del prendedor. La discusión subió de tono. La nuera recurrió a algo que le había funcionado siempre: desacreditar y cansar. Llamó a quien fuera necesario. Habló con voz serena sobre personas que buscan algo que no les pertenece. Algunos murmullos la apoyaron. Otros se retiraron con la incomodidad de quien no quiere verse envuelto en dramas ajenos. En medio de ese clima tenso, una voz que nadie esperaba habló. La matriarca.
Se levantó con dificultad. Sus manos se aferraron al respaldo de la silla. El silencio se esparció como una sábana. Caminó hasta la mesa donde la foto reposaba, con pasos que parecían dictados por un tiempo distinto, uno hecho de huellas y de memoria antigua. Se agachó, miró la imagen por un tiempo que nadie pudo medir, y luego extendió la mano. «¿Cuál era tu nombre de niño?», preguntó al mendigo, su voz quebrada por los años. Él no supo responder. Aún llevaba la vieja pregunta en la punta de la lengua. Ella cerró los ojos como si repescaran sonidos y dijo en voz baja: «Tú siempre me llamaste Juliancito». El diminutivo le salió sin orgullo ni temor, con esa ternura que alguien reserva para lo que le duele. El aire se partió. La nuera se volvió pálida. Su boca buscó una réplica que no encontró. Para algunos en la sala, los que no conocían la casa, la escena parecía una rabieta de viejos recuerdos. Para otros, un momento en que se abría una cicatriz. La matriarca no gritó ni reclamó. Simplemente habló como quien recita una verdad que ha cargado escondida demasiado tiempo. Hubo un tiempo en que se lo llevaron. Nos dijeron que el niño se había ido con otra familia, que era lo mejor, que no podíamos hablar. Yo esperé, pero ahora que lo veo, mi corazón lo sabe. Las palabras provocaron reacciones encontradas. La nuera, en una maniobra desesperada, intentó tomar la foto y retirarla, pero un vecino la detuvo por la muñeca. Los periodistas, que habían mal calculado la dimensión humana del momento, comenzaron a registrar sonidos y planos. La matriarca, sin embargo, continuó, con una lucidez que a todos sorprendió. Narró fragmentos que hasta entonces nadie había escuchado en público. Una discusión en la casa muchos años atrás. Una salida apresurada que nadie explicó. La presencia de una mujer extranjera que cuidó al niño por poco tiempo. No dio nombres que comprometieran legalmente a nadie, pero su testimonio añadió un peso humano que las fichas no habían logrado. En la fila, la nuera no se derrumbó. Defendió su versión con la estructura de quien protege un territorio. Cargó su argumento con la idea de que abrir ese pasado desordenaría vidas y negocios y reputaciones. Dijo que no buscaban acabar con la casa ni con nadie, pero que había que tener cuidado con acusaciones sin pruebas jurídicas. Su rostro enrojecido por la situación mostró la mezcla de ambición y miedo que la guiaba. El temor de perder lo conquistado, si ese pasado se volvía un presente imposible de domesticar. Entonces apareció algo que nadie esperaba. Un hombre mayor con manos de mecánico y ojos que reflejaban 1000 madrugadas se levantó entre el público. «Yo fui chofer allí», dijo con la voz rasposa. «Hace 30 años. Traje a la señora al hospital una tarde. Recordé porque siempre me pedían que guardara cosas. Encontré en una caja vieja que me dieron al jubilar una libreta con los nombres. La tenía por si alguien la buscaba alguna vez». Sacó del bolsillo una libreta arrugada y la dejó en la mesa. Sus manos no temblaron. La verdad le pesaba como una piedra que ahora decidía soltar. La libreta tenía una entrada que coincidía con la fecha. 12/07/83, nacimiento, Julián Valdivia. Nota, marca lóbulo derecho. La coincidencia era ahora un nudo que asfixiaba las dudas. Un silencio duro recorrió la sala. La nuera trató de imponer la duda de nuevo. Habló de la posibilidad de error, de documentos falsificados, de recuerdos comprados. Pero la suma de coincidencias, la chapa, la marca, la libreta del chofer, la anotación de la enfermera, creó una trama que ya no podía ser deshilachada por excusas fáciles. La matriarca se acercó al mendigo y con manos que habían cuidado porcelanas y que ahora temblaban, le tocó la cara. No fue una caricia solemne, fue un gesto casi infantil, la búsqueda de una señal que confirmara lo que su corazón decía. «Tienes la misma cicatriz en la ceja. Siempre te tropezabas con el mismo banco del jardín». Esa memoria particular hizo que el mendigo sintiera que algo dentro suyo se rendía y celebraba a la vez. Su voz, cuando salió, fue pequeña. «¿Tú me reconoces?», preguntó con la urgencia de quien espera ver en el otro la aclaración de una vida. Ella asintió. «Eres mi hijo», murmuró, y por primera vez la palabra «hijo» no fue un eco, sino una extensión tangible. Un sollozo contenible recorrió su garganta. Algunos en la sala lloraron,
Otros bajaron la mirada. La nuera se llevó la mano al rostro, con un gesto que denotaba que la mesa de sus certezas se tambaleaba. No hubo un veredicto legal en ese instante, pero la palabra que faltaba había sido pronunciada por la boca más legítima para hacerlo. La exposición pública tuvo consecuencias inmediatas pero contenidas. Los periodistas difundieron la noticia con cautela. Algunos vecinos se sintieron sorprendidos y otros indignados. La casa, por su parte, entró en estado de confusión. La nuera organizó reuniones privadas con asesores y empleados para contener la crisis. No era su estilo permitir que historias antiguas pusieran en peligro su presente. Intentó restablecer el orden recurriendo a ofertas educadas, ofrecer al mendigo dinero, un alojamiento temporal, la posibilidad de integración a la casa en horarios restringidos, como si la reparación pudiera inventarse con buenas maneras. Pero la matriarca se negó a transigir en propuestas que parecían esconder intenciones. No se trata de arreglos, dijo, se trata de verdad. Lo que siguió no fue una resolución instantánea, fue una negociación lenta y humana. El mendigo fue invitado, no sin resistencia social, a entrar una noche a la casa, no como dueño de un patrimonio, sino como una visita que la vida, por justicia, quería reconocer. La escena, cuando eligieron mostrarla a algunos pocos, fue íntima y no apta para gestos grandilocuentes. Se sentó en una sala pequeña, con cortinas que dejaban pasar la luz como si midieran el permiso de la mañana. La matriarca le ofreció pan y leche, dos cosas sencillas y cargadas de memoria. La mesa tenía la misma repisa donde, según Rosa, una vez ella jugaba. Al sentirse en ese entorno, el mendigo notó que la casa no era solo una fachada, era un cúmulo de hábitos, de voces y de silencios con formas afiladas. La nuera no participó del encuentro. Detrás de su rechazo se adivinaba una mezcla de orgullo ferido y miedo. Había, además, una complejidad que el mendigo no alcanzaba a entender del todo. La nuera no solo defendía un estatus económico, sino una historia que había tejido en la casa. Su identidad estaba ligada a una posición que, si se desarmaba, la dejaría desprotegida. No la justificaba, solo explicaba sus pasos. Hubo gestos que funcionaron como reparación simbólica, no como absolución total. La matriarca colocó la fotografía en un marco sencillo y la dejó en un rincón destacado de la sala de estar, donde la luz la acariciaba por la tarde. No la exhibió con orgullo, como si quisiera ostentar un trofeo. La colocó con la solemnidad de quien ahora conoce algo que antes ignoraba y quiere que esa memoria esté visible. El mendigo sintió que ver la foto en ese lugar era como recibir un billete que no se puede cambiar por oro, pero que le devolvía un nombre perdido. No todo fue reconciliación. Algunas personas de la casa se sintieron traicionadas, otras aliviadas por la clarificación. Los comentarios en la calle fueron contradictorios. Algunas voces acusaron al mendigo de oportunista, otras lo defendieron como una víctima de una historia que las sociedades prefieren callar. La nuera, en privado, lloró por lo que temía perder. Su actitud no se convirtió en un monstruo unívoco. Era la mezcla humana de ambición y miedo. No hubo golpes ni abismos irreparables, pero sí heridas que tardarían en cerrarse. El mendigo experimentó un largo momento de confusión al recuperar su nombre. En la soledad de la noche, en una cama prestada, lo repitió en la oscuridad. Julián. La palabra le sonaba a un resignado milagro, no a una riqueza, sino a la posibilidad de un registro para su vida. No sabía qué le esperaba. La ciudad no cambia su pulso así como así, pero esa palabra, por primera vez, lo ancló. Su regreso a la casa no fue un inicio de una nueva vida en automático. No recibió cheques ni contratos, recibió, en cambio, pequeñas ofrendas humanas, una manta, unas botas, la posibilidad de ducharse regularmente. La matriarca lo invitó a sentarse a la mesa en algunas ocasiones, no siempre públicamente, para comer y recordar, y poco a poco fueron apareciendo otras voces que, igual que Rosa, querían ser puente. El mendigo, como cualquier persona que sale de una vida de invisibilidad, encontró la necesidad de aprender de nuevo cómo estar en otros espacios, no solo el físico,
sino el de pertenecer. La reparación simbólica incluyó algo que le cortó la respiración. La casa decidió enmarcar la foto y colgarla en una pared discreta con una pequeña placa que decía «En memoria y reconocimiento». No había una sentencia que obligara a hacerlo. Fue una iniciativa de la matriarca, dictada por la culpa y el amor. El mendigo aceptó el gesto sin fanfarrias. Para él, el acto valía más que cualquier dinero. Le devolvía la evidencia de que había sido visto por alguien que tenía autoridad para nombrarlo. No obstante, la historia encontró resistencias externas. Algunas personas discutieron en la plaza si debía haber un proceso formal. Otras pensaron que la exposición había dañado a la familia la casa Valdivia. No faltaron quienes temieron que la verdad rompiera estructuras que sostienen a familias enteras. La idea de declarar un nombre y dejar que la sociedad lo acompañara no era un alivio para todos. Era, por el contrario, una forma de abrir la caja de los recuerdos. El mendigo, ahora Julián, no se transformó en otra persona de la noche a la mañana. Mantuvo su orgullo, sus costumbres, su curiosidad por las monedas en el suelo. Sin embargo, comenzó a aceptar que su identidad era algo más que la ropa rotosa que lo acompañaba. Empezó a visitar de manera voluntaria el jardín donde corrió de niño, a sentarse en la repisa donde la matriarca solía mirar, a recitar la canción que Rosa le había enseñado. En esas pequeñas repeticiones encontró consuelo. Hubo también, inevitablemente, momentos de confrontación íntima con la nuera. Ella no pidió perdón de inmediato. Su lógica era otra: proteger la casa, mantener la apariencia. Llegaron a intercambios duros, palabras que cortaban, acusaciones veladas de haber mantenido secretos por amor propio. Julián, por su parte, nunca buscó venganza. Su rabia, que a veces asomaba en noches de insomnio, se transformó en preguntas que no siempre exigían respuestas. Quería sobre todo entender su propio trayecto, y que quienes lo habían apartado de su casa miraran sus actos con la verdad a la vista. Un día, en el patio donde de niño había habido un parrón, la matriarca se reunió con él sin intermediarios. Le pidió que le contara lo que recordaba. Julián habló de olores, de manos que abotonaban camisas, de la voz que a veces le llamaba y no alcanzaba. Habló de su salida, o del momento en que dejó de ser un niño de aquella casa. Lo contó sin la ferocidad de quien reclama justicia, sino con la sencillez de quien quiere coser una herida. Ella escuchó, con lágrimas que no se precipitaban, y le ofreció algo que no era dinero: una carta escrita de puño y letra, en la que relataba las versiones posibles de aquella separación. No era una confesión técnica, era el testimonio de una mujer que admitía su error por dejar que el silencio cubriera una ausencia. «No puedo arreglar lo que pasó», dijo, «pero puedo decir tu nombre en voz alta y sentarme a escucharte». Esa frase fue, para Julián, un permiso para iniciar la reconstrucción. Con el tiempo, el barrio fue aceptando la nueva realidad a su propio ritmo. Algunos se acercaban para preguntar cómo estaba. Otros simplemente lo saludaban como a un vecino. Julián no dejó de dormir algunas noches en la calle, ni de sentir la fatiga de quien aprende a vivir con una identidad recién rescatada, pero ahora tenía la posibilidad de una llave: el acceso a recuerdos que había perdido, la certeza de que su vida tenía una historia documentada y la posibilidad, también, de decidir qué quería con ese nombre: vivir en la casa, conservar su independencia, reconciliarse o alejarse. La nuera, por su parte, afrontó una encrucijada. No todos los que la rodeaban pudieron soportar la incomodidad de su posición. Algunos empleados la miraban con distancia. Otros mantuvieron su lealtad por años de trabajo junto a ella. La ambición que la había guiado no desapareció, pero su postura se volvió más compleja. Tenía que negociar entre la defensa de su estatus y la necesidad de aceptar que la verdad había llegado para quedarse. Habló en voz baja con la matriarca y con su esposo, y aceptó a regañadientes que la casa debía mostrar señales de reparación. Fue un proceso lento, privado, sin cámaras, con pasos vacilantes. La prensa local contó la historia con la cautela de quien teme herir a los implicados,
y algunos programas sensacionalistas intentaron lucrar con la tragedia humana. La familia, sin embargo, pidió que respetaran la intimidad de la matriarca y del mendigo. El interés público siguió, pero la comunidad local pareció preferir que la historia se resolviera entre los que la vivían de cerca. En los meses que siguieron, Julián aprendió a nombrarse sin vergüenza. Fue un aprendizaje lleno de tropiezos. A veces respondía con un apodo viejo, otras con un silencio que dejaba que la gente llenara la ausencia. Algunas tardes se sentaba en la repisa de la sala y veía la foto en el marco, como quien consulta un mapa. Empezó a ayudar en la cocina algunas mañanas, a confesar recetas que le venían de memoria y a contar chistes que, para su sorpresa, hacían reír a la matriarca. No era la restitución de una vida perdida, pero sí de una posibilidad, la de habitar un nombre sin permiso de nadie más que de él mismo. Rosa, la testigo, siguió siendo su compañera. No buscó premios. Su satisfacción fue ver que la memoria que ella había llevado por años se transformó en algo que devolvía dignidad. En más de una ocasión, cuando alguien la felicitó, ella negó con el gesto y dijo que solo había hecho lo que es justo: no callar. El barrio la saludaba con respeto moderado y con una complicidad que nunca la transformó en heroína pública, sino en vecina que había sido valiente cuando pudo. La historia tuvo también un eco en las conversaciones nocturnas del barrio. ¿Cuántas otras vidas se han perdido por silencios cómodos? La gente empezó a mirar sus propias casas con una mirada distinta. No surgieron soluciones mágicas, solo pequeñas decisiones: preguntar, escuchar, no callar por miedo a incomodar. El caso de Julián se volvió para algunos un recordatorio de que la verdad puede ser un acto de reparación, aunque no garantice justicia completa ni la restauración de lo que se perdió. Al final, la imagen que se quedó como un cierre simbólico fue sencilla. Una tarde de verano en que la matriarca abrió la ventana principal de la casa por primera vez en meses y dejó que el viento entrara con la naturalidad de quien ya no teme que la luz revele sombras. Julián, sentado cerca del marco con la foto, observó cómo el vuelo de una cortina reprodujo el movimiento de un abanico de papel que él recordaba de niño. Rosa le trajo un té. La nuera, lejos de cualquier gesto espectacular, pasó por el salón y dejó que la escena transcurriera. No hubo abrazos obligados ni reconciliaciones completas. Hubo sí miradas que empezaron a coincidir. En una mañana cualquiera, Julián salió a la calle y por primera vez no se sintió invisible. Tenía un nombre que pronunciar y una caja de recuerdos que aún debía reconstruir. No volvió al pasado con la ingenuidad de quien cree que todo puede repararse de un tirón. Sabía que había cuentas pendientes, amistades rotas, años en los que nadie preguntó por él, la necesidad de entender su propia historia con paciencia, pero también sintió que la verdad había hecho su trabajo fundamental: devolverle la dignidad robada por el silencio. La fotografía que había encontrado en una bolsa de ropa terminó siendo más que un papel viejo. Fue el hilo con el que deshilacharon un secreto que la casa permitió ocultar durante 30 años. No hubo juicios sumarios ni castigos teatrales. La reparación fue doméstica y a veces incómoda. Conversaciones en la mesa, preguntas difíciles, el acomodamiento de quien debe aprender a convivir con una verdad que transforma las costumbres. Lo que sí quedó claro fue que la verdad, cuando se acompaña con memoria y testimonio, tiene la fuerza de abrir ventanas cerradas. Julián, en voz baja y mirando el retrato de su infancia, dijo una vez: «Me dieron un nombre, ahora me toca aprender a vivir con él». No era una promesa solemne, era la afirmación pragmática de alguien dispuesto a reconstruirse sin apuros. La ciudad siguió con su ruido habitual: coches, vendedores, radios, pero para él la vida había añadido una dimensión nueva: el derecho a que su pasado existiera entre los demás. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que valore la verdad y la dignidad humana. Suscribirte ayuda a que más voces como esta no queden en el silencio.